querida iglesia, qué lindo volver a encontrarnos nuevamente otro domingo más aquí haciendo nuestra reunión de domingo de Día del Señor. Tuvimos una semanita, movida, otra vez íbamos avanzando en algunas cosas, dimos vuelta atrás, pero ahí está la iglesia firme en la fe, manteniendo su esperanza en Dios. Cuando grabamos la reunión anterior estábamos a un paso, estábamos para comenzar a reabrir nuestros templos. De hecho, lo habíamos hecho para una reunión de jóvenes, con todo el protocolo sanitario correspondiente, y estábamos dando pasos para una nueva apertura. Y el domingo pasado amanecimos con la noticia de ese caso de COVID-19 y en la semana la multiplicación. Y esto nos ha hecho y nos hace esperar un poco más y retroceder en el avance que habíamos tenido. Pero Dios está al control de los tiempos y es importante que sigamos unidos más que nunca y conectados en todo lo que estamos generando como iglesia para mantener la unidad y para mantenernos bien comunicados. Exacto, paciencia, no nos queda otra. Paciencia, fe y esperanza y no dejando que estas cosas que abruman se nos apeguen. Tenemos todas las herramientas para pararnos firmes, sobreponernos y seguir adelante. Hoy no es un día más en el calendario, es el Día del Padre. Feliz día también por aquí. Y a todos los papás que de una u otra manera nos están viendo, acompañando, les bendecimos. Así es. Dios les ayude, les dé sabiduría, tengan la provisión en lo personal, en el rol de papá, con toda la sabiduría, la gracia, el favor que se necesita. Sea sobre ustedes algo muy especial en este día. Así es. Un abrazo. De una rica comida, postre o regalito que podamos recibir. Acá hoy es día viernes. El viernes grabamos la reunión del domingo para luego el sábado tener todo el tiempo para poder editarla. Y ya estamos planeando qué vamos a comer, ¿no? Y lo bueno es que podemos encontrarnos en familia al mediodía, ¿no? Así que a disfrutar ese tiempo. A disfrutar. Bendecimos a cada papá de nuestra congregación, a cada papá que nos está mirando. Dios los bendiga grandemente. Y antes de entrar orar y entrar en nuestro tiempo de adoración, de búsqueda del Señor y preparar nuestro corazón para que Él nos hable en esta reunión, quiero decir algo. En esta semana todos los pastores del país hemos recibido un correo electrónico del Ministerio Argentina Oramos por Vos. Todos los años este ministerio convoca pastores de todo el país para lo que son nuestros 40 días a nivel nacional de todas las iglesias evangélicas en sus distintas denominaciones. Son cientos y cientos de iglesias en todo el país. Nos convoca a lo que se llama 40 días de ayuno y oración por nuestra nación. Siempre esta fecha se da en el mes de septiembre, pero debido a lo complicado de la situación y las semanas difíciles que estamos viviendo en todo el país, han adelantado la fecha y nos han invitado a que nos unamos a los 40 días de este año que comienzan hoy, y terminan el 30 de julio, ¿no? Desde el domingo 21 de junio hasta el 30 de julio. Tengo que mirar la fecha porque con esto de la cuarentena, cómo se nos ha complicado ubicarnos en el día. Y en el espacio. Así que son 40 días donde cada día vamos a estar orando por nuestro país. Siempre ellos editan un libro que es una guía devocional y una guía de oración. Este año no, pero escuche esto. A partir de hoy, usted ya puede ingresar todos los días al Facebook de nuestra iglesia, al Facebook de Centro Cristiano Puerta Abierta, y allí vamos a subir un video que ellos ponen a disposición de todas las iglesias que nos unimos a esta campaña con un devocional cada día.
y una guía de oración, hay un momento de oración para cada día y es importante que vos puedas apartarlo a partir de hoy, en algún momento del día que quieras apartar un tiempo para la oración, puedas mirar esa reflexión. Son videos cortitos con un devocional corto y un momento de oración que nos unimos, o sea, más de 40 pastores de todo el país comparten el devocional y nos guían en ese tiempo de oración. Así que te invito, es importante que lo hagamos, que nos levantemos para clamar por nuestra nación. En oración. Y preste atención, hijos de Dios, de todas las denominaciones, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, unidos, cada día, levantando oración y clamor para que Dios bendiga y para que Dios sane nuestra tierra. Así que te invito a que lo podamos hacer. Así que, repito por las dudas, en nuestro canal de Facebook, todos los días, en nuestra página, allí vos podés ingresar y allí va a estar subido el video de estos 40 días, de cada día. Bien. El Salmo 95, vamos a leerlo para pasar al otro momento de alabanza. Dice, vengan, y una invitación para vos, para mí y para todos. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracia. Cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande. Porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. ¡Qué lindo! A ese Dios vamos a alabar. Oramos. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre una vez más. Nos unimos a este salmo. Eres un Dios grande, eres un Dios bueno, eres un Dios por sobre todo y en todo, Señor. Por eso nuestro corazón con gratitud, con reconocimiento, con gran amor en esta hora, nos unimos para alabarte, nos unimos para bendecirte, nos unimos, Señor, para darte nuestra mejor ofrenda de alabanza, de adoración a ti. Que la puedas recibir. Gracias, Señor, por toda tu iglesia que en diferentes lugares lo puede hacer. Así es. Levantamos ahora nuestras manos, nuestro corazón, nuestra voz, nuestra oración a ti, que eres nuestro Rey y nuestro amado Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Tierra firme puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra, eso bastará. Oh, eres la fuerza que mueve mi vida. Que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue y lo que vendrá. Eres el gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Oh, 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 eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios.
cambiado, salvado. Y hoy vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. 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 Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres poderoso, y a ti sea toda la gloria y la honra por siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la para siempre. Eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y eres mi Dios y tú harás. Más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Aleluya. Eres Dios poderoso. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás. Sí, Señor, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás. Sí, tú me levantarás. Yo creo, creo
sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabará, con todo diré, yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, sí, tú me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, 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 Señor, sí, confiésalo, decláralo, tú me levantarás desde cada situación, tú me levantarás de cada enfermedad, tú me levantarás de cada problema. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, decláralo. Yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Dilo, yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Sí, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás. Que no hay otro como tú. Te adoramos, Señor. La palabra del Señor declara en Números capítulo 6, versículo 22. Entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial, esa bendición sacerdotal. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Señor, en medio de este tiempo caminamos bajo tu bendición y lo declaramos, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada uno de nosotros. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Levanta tus manos al cielo y declara esta bendición sobre tu vida y familia. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y sellamos esta palabra con un amén. 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 Decláralo otra vez. Amén. Amén.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre. Dios te mire con agrado y te dé paz y te dé paz. Amén. Declaramos. Amén. 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 Todos juntos decimos amén. 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 Otra vez. Amén. 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 Decláralo una vez más. Amén. 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 Y declara esta promesa del Señor, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y a los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y a los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, a tus hijos y a los hijos de su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, decláralo. Él te ama, 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 Él te ama. Amén. Decláralo. Amén. Otra vez, todos juntos, unidos, declaramos. Amén. 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 Sí. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Sí, tu bendición sea sobre cada vida, sobre esta ciudad, sobre esta provincia. Declaramos bendición sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada hogar. Sea tu bendición.
la que me hace prosperar. Bendecimos nuestro país, bendecimos nuestra ciudad, bendecimos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. El domingo pasado predicábamos acerca de ese texto de Lucas capítulo 8, versículo 24 y 25, donde Jesús y sus discípulos están navegando en el mar. Y Jesús, dice el texto, está cansado. Jesús comienza allí a dormir una siesta y de repente se desata una gran tormenta que se vuelve inmanejable, que se vuelve incontrolable, al punto tal que los discípulos entran en desesperación, entran en temor y vienen hacia Jesús corriendo, tratando de despertarlo, y en realidad lo despiertan con estas palabras: Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar. Dice el texto que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento, reprendió al mar, y la tormenta inmediatamente se detuvo y todo el mar quedó en calma, ¿no? Entonces Jesús los mira a los discípulos y les pregunta: ¿dónde está su fe? O, como lo dice la otra traducción, ¿dónde está la fe de ustedes? De eso hablamos el domingo pasado, y cuando hablábamos de eso decíamos que los discípulos, cuando están en medio de esa tormenta y Jesús está durmiendo y vienen a despertarlo con esas palabras: Maestro, Maestro, nos ahogamos, decíamos que los discípulos hacen un pronóstico fatalista de su situación. No fue, por un lado, es cierto, no fue un pronóstico irrealista, no. Estaba lleno de realismo, ya que ellos eran expertos navegantes porque eran pescadores o habían sido pescadores antes de convertirse en discípulos de Jesús, ¿no? Pero ese pronóstico que ellos hicieron, nos vamos a ahogar, era un pronóstico realista, pero desprovisto de fe, ¿no? Y decíamos que cuando la experiencia carece de fe, el pesimismo comienza a invadirnos, ¿no? Y decíamos también que el realismo sin fe te frena, te detiene, te encierra, te vuelve fatalista. Y también decíamos que no se trata de no ser realistas, no se trata de eso, se trata de lo que dijo Jesús, de usar la fe, de tomar la realidad, pero abrazarla con la fe o envolverla con la fe. Hoy quiero continuar hablando de la fe. Creo que es lo que Dios quiere ministrarnos en este tiempo. Quiero seguir hablando de la fe y quiero que me acompañe al siguiente texto de la palabra de Dios con el que vamos a iniciar. La semana pasada simplemente hicimos una breve referencia a esta historia y yo quiero usarla como introducción a la prédica de hoy. El texto es en el libro de Números, capítulo 13, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios:
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Está hablando de la tierra prometida. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. El contexto de este pasaje es el regreso de los espías que recorrieron la tierra prometida durante 40 días. No leemos todo el texto y no leemos toda la historia por razón de tiempo y solamente porque lo quiero usar a este texto como introducción al mensaje de hoy. Pero cuando Moisés, si vemos la historia, cuando Moisés escoge a esos 12 hombres, uno de cada tribu, y los escoge, como dije, para entrar en la tierra, para recorrer la tierra, para traer un informe, Moisés escogió a los mejores hombres de cada tribu, a los más sobresalientes, a los más preparados, a los más intelectuales, a los más inteligentes. Eran 12 que sobresalían del resto, pero note esto, entre esos 12 hubo dos que marcaron una diferencia. En el capítulo siguiente, Dios castiga al pueblo porque el pueblo se inclinó por el informe de los 10, por ese informe realista desprovisto de fe, en lugar de inclinarse o de responder al desafío y al informe de Josué y de Caleb. Y Dios habla. Y mire lo que dice, porque aquí está parte del sentido del título o del enfoque de este mensaje. Números 14, 24, en la traducción Dios habla hoy, dice: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Bendición para él y bendición para su descendencia. ¿Por qué? Porque tuvo un espíritu diferente y ese espíritu diferente lo llevó a obedecer a Dios y a agradar a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tenía diferente Caleb? Como también en unos versículos más adelante nos muestran a Josué igual. ¿Qué tenían de diferente Caleb y qué tenía de diferente Josué del resto de los 10? Escuche, no tenía una capacidad intelectual diferente, no tenían un cerebro diferente, no tenían un estado físico diferente, no tenían una armadura diferente, no tenían un nivel económico diferente, no tenían un carisma diferente, no. La Biblia habla de que ellos tenían un espíritu diferente. Y yo quiero animarte porque en medio de este tiempo vos y yo necesitamos, Iglesia de Cristo, necesitamos tener un espíritu diferente al resto. Los que salen adelante, los que avanzan, los que conquistan, son los que como Josué y Caleb tienen un espíritu diferente, y más en medio de este tiempo que estamos viviendo. Ahora la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente? ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a lo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento muchísimos años después escribió allí en 2 de Corintios 4:13, que dice lo siguiente, dice: pero teniendo, note esto, el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Creo firmemente que lo que permitió que Josué y Caleb marcaran una diferencia en medio de su tiempo y en su generación fue que ellos tuvieron un espíritu diferente. En otras palabras, tuvieron un espíritu de fe.
un espíritu de fe. Y el espíritu de fe que había en ellos marcó una gran diferencia. Y quiero decirte, el espíritu de fe que hay en ti y que está en mí debe marcar una gran diferencia en medio de estos tiempos. Yo no sé si sabía esto, pero usted sabe que los 10 espías que desanimaron al pueblo con sus palabras llenas de fatalismo, llenas de realismo, de desprovisto, pero un realismo desprovisto de fe, se enfermaron. Dice que se enfermaron, se murieron y se murieron por una plaga. Y solo Josué y Caleb se mantuvieron con vida hasta que más de 40 años después entraron en la tierra, conquistaron la tierra, se establecieron en la tierra. Solo ellos permanecieron con vida. Los demás se enfermaron. Los demás se murieron antes de entrar a esa tierra prometida y antes de ver el cumplimiento de las promesas de Dios sobre sus vidas. Yo creo que esto también es un mensaje para nosotros. Si usted escuche, no lo quiero alarmar, pero si usted no se quiere morir antes de tiempo, si usted no se quiere morir antes de que se cumplan las promesas de Dios sobre su vida y sobre su familia, yo quiero animarle. La única manera es que usted y yo desarrollemos un espíritu de fe. Un espíritu de fe. Ahora, note esto. 45 años después, mire lo que pasa. Pasan 45 años. Y ocurre un diálogo entre estos dos gigantes de la fe, entre estos dos héroes de la fe. Hay un diálogo 45 años después entre Josué y Caleb. Y mire cómo es ese diálogo. Josué es el que sucedió en el liderazgo a Moisés, ¿no? Y allí viene Caleb. Ya ingresaron en la tierra prometida, ya la están conquistando. Y Caleb le dice a Josué, allí en Josué 14, 10 al 13, le dice así: ahora bien, le dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Y mira el versículo 11, dice: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Dice el versículo 13, Josué entonces, qué linda dupla, ¿no? Qué lindo equipo. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Quiero que notemos estas palabras. Caleb dijo: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía estoy tan fuerte como hace 45 años atrás. ¿Sabes qué? El espíritu de fe hace que te mantengas fuerte hasta que Dios cumpla todas las promesas sobre tu vida y sobre tu casa. Ahora, creo que cuando Caleb dijo estas palabras, ahora estoy tan fuerte como hace 45 años atrás, yo creo que principalmente él se refirió a ese espíritu de fe. A ese espíritu de fe que interiormente lo hacía mantenerse tan fuerte como antes. Y que hacía que esa fortaleza interior esté intacta. ¿Por qué digo esto? Que creo que se habrá referido a ese espíritu de fe que estaba tan fuerte como antes. Porque hay una realidad.
El apóstol Pablo escribió y dijo que nuestro hombre exterior, a medida que pasan los días, a medida que pasan los años, se va desgastando. Pero Pablo decía, pero en mi interior se va renovando cada día. ¿Quién puede decir que nuestro cuerpo y nuestras fuerzas son las mismas que hace, me pongo a pensar, que en el caso mío, que hace 25 años atrás? Mi cuerpo no es el mismo, mi cuerpo se ha desgastado. El cuerpo se desgasta. Imagínese Caleb o nosotros diciendo 45 años atrás, los que son mayores que yo podrán decir 45 años atrás. Yo 45 años atrás era un niño. Pero me pongo a pensar 25 años atrás, mi cuerpo no es el mismo, mi cuerpo se desgasta. Pero yo creo que Caleb se refería a ese espíritu de fe, no tanto a sus fuerzas físicas, sino a la fuerza de la fe que él había mantenido con el paso del tiempo. Y él sabía que lo había mantenido vivo no eran sus fuerzas físicas, sino era su fuerza espiritual. Y lo que lo había mantenido en pie hasta ese día era ese espíritu de fe que había en él. Era su espíritu diferente. No tanto su cuerpo diferente, pero sí su espíritu era diferente. Por eso él decía, yo sé que lo que marcó la diferencia hace 45 años atrás no fue nuestras fuerzas físicas, no fue nuestro intelecto, no fue que éramos más sabios, más inteligentes, soldados mejores preparados que los otros 10. Lo que marcó la diferencia fue nuestro espíritu de fe. Y aún hoy yo sigo creyendo que lo que marcará la diferencia y me permitirá conquistar ese monte y conquistar ese territorio es lo mismo, es el espíritu de fe que se ha mantenido intacto en estos 45 años. Permítame ahora hablarte de cuáles son las características de un espíritu de fe. Características de un espíritu de fe. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, 3 y 5. Note esto, para empezar a ver cuáles son las características de un espíritu de fe. 1 Corintios 2, 3 y 5, Pablo dice, y estuve entre vosotros, dice Pablo, con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el versículo 5 es clave, dice, para que vuestra fe, dice Pablo, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice, no es la sabiduría humana. Aquellos 10 espías, aquellos 10 sobresalientes, tenían sabiduría humana, tenían inteligencia. Pero Pablo dice lo siguiente, la fe que nos hace diferentes es una fe que no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino está fundada en el poder de Dios. Aleluya. Repito, la fe que marca la diferencia no está fundada, no se levanta, en realidad no se establece desde el lado de la sabiduría de los hombres, sino se establece desde el poder de Dios. Aclaro que no tenemos nada contra la sabiduría y la inteligencia humana, de ninguna manera, pero la fe está por encima. Gloria a Dios porque tenemos una mente para pensar. Gloria a Dios porque tenemos ojos para ver. Gloria a Dios porque tenemos oídos para oír. Gloria a Dios porque Dios nos dotó de tremendas capacidades y cualidades para analizar, para inventar, para crear, para resolver, para estudiar. Gloria a Dios. Pero hay territorios que son imposibles conquistar, a no ser que a todo esto que ya dijimos le sumemos la fe o le sumemos un espíritu de fe. Porque para conquistarlos, para atravesarlos, necesitaremos sin duda la intervención de Dios.
La intervención de Dios abriendo puertas, la intervención de Dios protegiéndonos, cubriéndonos, guardándonos, la intervención de Dios haciendo milagros, allanando caminos, haciendo posible lo que humanamente es imposible. Y solo esto es posible, valga la redundancia, cuando vos y yo, como Josué y Caleb, tenemos un espíritu diferente, tenemos un espíritu de fe. ¿Qué momentos difíciles se viven cuando los recursos que uno tiene se terminan? Y hablando de recursos, hablamos de recursos intelectuales, de recursos económicos, de recursos laborales, de recursos relacionales. Qué difícil momento se vive cuando esos recursos se terminan o no son suficientes. Cuando lo que vivimos o lo que estamos pasando se vuelve más fuerte y pesado de lo que nosotros humanamente podemos soportar y podemos resolver. Qué momentos difíciles se viven cuando lo que vivimos o lo que pasamos exige de nosotros mucho más de lo que nosotros podemos tener. Y estamos viviendo días así. En medio de toda esta crisis es muy triste ver. Esta semana estaba escuchando, como todos miramos las noticias y escuchamos historias de vida. Es muy triste ver a emprendedores y comerciantes que tienen que cerrar sus negocios, que tienen que cerrar sus comercios porque no pueden sostenerlos por más de 90 días cerrados, sin generar ingresos, ¿no? Y es muy triste oír esas historias de emprendimientos y de negocios familiares, otros que llevaron varios años de esfuerzo y de lucha para lograr abrirlos, para establecerlos, hacerlos crecer. Pero ahora, luego de 90 días, los ahorros, los recursos económicos se terminaron. Muchos de ellos no pueden renegociar el alquiler o no pueden llegar a un acuerdo y no tienen los recursos para seguir manteniendo ese negocio, ese comercio, ese emprendimiento que les costó tanto abrir, sostenerlo, mantenerlo y hacerlo crecer. Pero ahora los recursos se terminaron y no hay otra cosa que cerrarlo. Qué difícil vivir una situación así. Y cuando los escuchaba los entiendo tremendamente porque nosotros como familia vivimos algo así. Allí en el año 2002 no fue una crisis global como esta, pero estábamos en medio de una crisis. Nosotros teníamos un emprendimiento familiar con el cual económicamente nos sosteníamos como familia e incluso sosteníamos la iglesia, sosteníamos aquellas cosas que la iglesia no podía cubrir y no podía pagar, ya que era una iglesia pequeña, de humilde condición, en un barrio muy pobre, y había que asistir, había que pagar la luz, había que pagar impuestos, y gracias a Dios, Dios en esos años nos permitió desarrollar un emprendimiento que no solo nos alcanzaba para sostenernos a nosotros, sino también sostener la iglesia, ayudar a la iglesia en medio de ese tiempo. Pero todo cambió de un día para otro. A mí me internan por un tumor en el estómago que tenía. Estamos hablando de junio, julio del año 2002. La operación se complica y en medio de esa internación y en medio de esa operación, a mi esposa la asaltan a mano armada y nos quitan literalmente todo. Nos roban toda la mercadería. Que nos roban el auto, el vehículo. Lo único que nos quedó son los pocos muebles que teníamos adentro de nuestra casa. La vida y nuestros hijos. Y de golpe cerrar todo. Y de golpe quedarnos sin nada. Y de golpe que el médico diga la recuperación de su enfermedad no va a ser sencilla.
Le va a llevar por lo menos 1 año para poder restablecerse y volver a trabajar. En medio de esa situación es desesperante. Y la pregunta es, ¿y allí qué queda? Y allí, en medio de ese momento, ¿qué es lo que puede marcar una diferencia? ¿Y sabe qué? Lo único que queda, y que gracias a Dios había en nosotros, y que como también estaban Josué y Caleb, lo único que queda en un momento como ese es un espíritu de fe. Un espíritu de fe que te permite mantenerte en pie en medio de esa situación. Un espíritu de fe que en medio de esa situación cree, aleluya, que Dios va a hacer milagros, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a abrir caminos, que Dios va a abrir un nuevo futuro para cada uno de nosotros. Un espíritu de fe. Y como decía, ¿cuáles son las características de ese espíritu de fe? Permíteme mencionarte rápidamente, estoy aquí mirando también el cronómetro, permítame mencionarte 5 características de un espíritu de fe. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que la fe es un don. Repito, la fe es un don. Cuando uno lee la carta del apóstol Pablo allí en 1 Corintios, donde habla de los dones espirituales, el apóstol Pablo enseña que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y enseña el apóstol Pablo que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros o viene a nosotros, imparte esos dones. Y uno de esos dones, ¿sabe cuál es? Uno de esos dones es la fe. 1 Corintios 12, 8 y 9 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, dice el versículo 9, fe por el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu. No me quiero detener mucho aquí. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene con todos los dones. Y ahora, cuando Él viene con todos los dones, entre ellos ese don de la fe, ese regalo de la fe, esa capacidad, ese espíritu de fe, ahora depende de nosotros, de vos y de mí, activar esos dones, desarrollar esos dones, poner en movimiento esos dones. Romanos 12:3, en la última parte del texto, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió, ¿a quiénes? A cada uno. Por lo cual no podés decir que si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, que no tenés fe, porque Dios te repartió una medida de fe como un don del Espíritu. Ese espíritu de fe está dentro tuyo, está dentro mío, está dentro de cada hijo e hija de Dios, como también lo estuvo en Josué y en Caleb. Ahora, note esto, note esta segunda característica de un espíritu de fe que tenemos que considerar. La fe se desarrolla y crece. Y aquí está la diferencia entre unos cristianos y otros. La fe se desarrolla y crece. Todos hemos recibido, como leímos, una medida de fe, pero está en cada uno de nosotros hacer que esa medida de fe crezca y se desarrolle. Segunda de Corintios 10:15 dice así el apóstol Pablo, dice, tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, dice, mire esto, esperamos que la fe de ustedes crezca. Dice Pablo, esperamos que la fe de ustedes crezca. ¿Por qué algunos logran? ¿Por qué unos avanzan? ¿Por qué unos conquistan? ¿Por qué unos prosperan? ¿Por qué unos hacen milagros? Aunque no son ellos, sino es Dios a través de ellos. ¿Sabe qué? Simplemente porque han desarrollado la fe. Simplemente porque han logrado hacer crecer su fe. Pregunta, ¿cómo crece tu fe? ¿Cómo se robustece? ¿Cómo se hace fuerte tu fe?
Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire esto, siempre que la Biblia llegue a tu corazón, tu fe se levanta, tu fe se activa, tu fe se alimenta. Siempre que permitas que Dios te hable, siempre que permitas que Dios llegue a lo más profundo de tu corazón, la fe cobra fuerza. Cuando tú comienzas a alimentarte con la palabra, cuando lees o escuchas acerca de los milagros de Jesús, cuando lees o escuchas acerca de las obras maravillosas de Dios en la historia por sus hijos, por su pueblo, cuando escuchas eso, tu fe cobra aliento, tu fe cobra ánimo, tu fe crece, la fe se pone en pie. Cuando ves, por ejemplo, estoy pensando, cuando uno lee ese tremendo milagro que recibió ese hombre de la región de Gadara, conocido como el endemoniado gadareno, un hombre desquiciado, un hombre arruinado, un hombre incapacitado intelectual y moralmente, un hombre incapacitado incluso para vivir en la sociedad. Pero sin embargo, un caso perdido, ¿no? Porque eso era este hombre de Gadara, un caso perdido. Pero sin embargo este hombre recibe una palabra de liberación que Jesús le da y de repente ese hombre es libre. Ese hombre es sanado, ese hombre es restaurado. Y aquel que vivía en los sepulcros, aquel que vivía desnudo, aquel que vivía lastimado, divagando, ahora está sentado junto a Jesús vestido en su juicio cabal y ahora es enviado por el Señor para ser misionero, para compartir su milagro a su gente, a su familia y a los 10 aldeas que había allí que lo conocían. Cuando uno mira esto, tu fe crece. Porque decís, si Jesús pudo transformar a un hombre como ese, ¿qué no puede hacer? Si Jesús pudo usar a un hombre como ese, ¿cómo no va a poder usarme a mí para bendecir mi casa, para bendecir mi familia, para bendecir mi gente? Si Dios pudo transformar, sanar, liberar, restaurar, poner en pie y encaminar a una persona que estaba viviendo esa terrible realidad, ¿qué es difícil para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Nada, nada. Si este hombre se pudo volver productivo y hasta pudo volverse un siervo de Dios, ¿cómo Dios no lo puede hacer acaso conmigo? ¿No? Por eso la fe viene por el oír. La fe viene cuando la palabra de Dios y los milagros de Dios entran a lo profundo de tu corazón. Ahora, si tú cada día te expones a personas que comunican temor, a personas que comunican desánimo, a personas que comunican caos, desastre, enfermedad, muerte, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurrirá con tu fe? La fe viene por el oír. ¿Qué ocurrirá con tu fe? Pregunto, ¿cuántas horas al día escuchas noticias? Lo he repetido muchas veces durante esta cuarentena. Todos tenemos que estar informados, sí, pero debemos tener cuidado. Cuidado porque si no alimentamos nuestra fe correctamente, nos pasará que no desarrollaremos la fe correcta, sino que desarrollaremos, escuche esto, desarrollaremos otra fe. Porque la fe viene por el oír. Pero no desarrollaremos la fe correcta, sino desarrollaremos otra fe. Una fe inversa. Fe en la muerte, fe en la enfermedad, fe en la ruina, fe en el desastre. Y ya no tenemos esa fe que dice voy a conquistar, voy a salir adelante, sino tenemos esa, empezamos a, parece ridículo lo que voy a decir, pero es así. Tengo fe que me voy a contagiar. Tengo fe que me voy a enfermar. Tengo fe que me voy a morir. Tengo fe que me voy a ahogar. Tengo fe que mi negocio cerrará y se fundirá y quebrará.
Tengo fe que mi matrimonio se arruinará, se romperá en medio de este tiempo. Tengo fe que me voy a quebrar y que me voy a fundir. Tengo fe que no voy a poder salir adelante. Tengo fe que no voy a poder terminar mi carrera universitaria con todo esto que está pasando. Desarrollamos una fe inversa porque la fe viene por el oír. Sí tenemos que estar informados, claro que sí, pero debemos tener cuidado. Porque lo que nosotros oímos fortalece o la fe correcta o fortalece la fe inversa. Fortalece la fe hacia lo bueno o fortalece tu fe hacia lo malo. Por eso, si tú te conectas con gente de fe, si tú escuchas palabras que te alimenten espiritualmente, tu fe se activará, tu fe crecerá, tu fe te impulsará hacia adelante. Si comienzas a hablar con gente que en Dios pudieron restaurar su matrimonio, sanar su matrimonio. Si empiezas a escuchar y a relacionarte con gente que pudo salir de la pobreza, que pudo recibir milagros de sanidad, milagros de liberación, que te pueden contar cómo Dios los ayudó, cómo Dios los consoló, cómo Dios los bendijo, cómo pudieron salir adelante o cómo pudieron salir de su amargura, de su tristeza, de su depresión, de su resentimiento. Eso, el escuchar esos testimonios de lo que Dios hizo en otros, alimenta también tu fe. ¿Por qué? Porque la fe se contagia. Por eso estoy diciendo en estos días, tenemos que contagiar nuestra fe. Es tiempo de contagiar nuestra fe. El mundo está contagiado no solo del coronavirus, está contagiado de incertidumbre, de desesperanza, de temores. Y por eso quiero animarte a través de este mensaje a tener un espíritu diferente, como Josué y Caleb, que se diferenciaron del resto, que se posicionaron distinto ante la misma realidad, se posicionaron distinto que el resto. Porque escucha esto, la fe te posiciona sobre. Repito, el espíritu de fe te posiciona sobre. Te posiciona sobre la realidad, no debajo de ella. Te posiciona sobre la enfermedad, no debajo de ella. Te posiciona sobre la muerte, no debajo de ella. Te posiciona sobre la crisis económica, no debajo de la crisis. Te posiciona sobre la pobreza, no debajo de ella. La fe, el espíritu de fe, te posiciona sobre la realidad. Y no te hace víctima de la difícil realidad que hoy estamos viviendo. Ahora note la tercera característica de la fe, son 5. Voy a tratar de ir más rápido. La fe habla, escuche esto. La fe habla, viene por el oír, la fe crece, se desarrolla, pero la fe también habla. La fe, hermano, la fe no es muda. Leímos el texto pero de 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Todo hombre y toda mujer de fe siempre se van a expresar. Todo hombre y toda mujer de fe siempre van a hablar. Nunca se van a quedar callados. Y volviendo a esa historia de Josué y Caleb, en un momento ellos tuvieron que hacer callar a los 10, tuvieron que hacer callar al resto, y ante la misma realidad se tuvieron que animar a hablar diferente. La incredulidad habla y la fe también habla. Analiza cómo estás hablando últimamente y verás qué es lo que gobierna dentro de tu corazón. Si en tu corazón gobierna la incredulidad o en tu corazón gobierna ese espíritu de fe. ¿Qué es lo que gobierna en tu interior? Analiza cómo hablas. Porque la fe es más que pensar, la fe es hablar. La fe es más que sentir, la fe va a hablar. Y escuche esto, lo que hace que sucedan los milagros es cuando la fe habla. Esto es tremendo.
Lo que hace que sucedan los milagros es cuando la fe habla. Lo que tú declares con tu boca tiene poder. Cuando tú lo oras, cuando tú lo expresas, cuando tú lo declaras, cuando tú lo dices. Miremos a Josué y Caleb. Allí números 14, 6 y 9 dice: allí estaban también Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos al ver cómo el pueblo estaba respondiendo, dice que se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron, versículo 7, hablaron y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así es que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja. Me encanta esta expresión, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no tengan miedo. La fe habla. El Señor está de parte nuestra. No tengamos miedo. La fe habla. La fe se expresa. Es lo mismo que ocurrió con David ante Goliat. Es lo mismo. Lo que hablábamos en ese mensaje, despertando a los valientes. El gigantón Goliat le dijo: te voy a matar, te voy a comer, voy a dar tu carne a los perros. Y David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. La fe habla. Y David dijo: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Ese espíritu de fe habla. Habla. Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de allí y tírate al mar, y así se hará. Podrán decirle. ¿Cuándo el monte es quitado? ¿Cuánto el monte o el obstáculo es echado de nuestro camino o movido de nuestro camino? Cuando pensamos, cuando sentimos o cuando hablamos. Hermano, es hablando. No es yo pienso que me voy a sanar, yo siento que me voy a sanar. No, yo digo en el nombre de Jesús, por sus llagas soy sano. Es hablando, es declarando. Yo no es siento que voy a salir adelante. No, digo que voy a salir adelante. Y allí la fe se afirma, la fe avanza, la fe abre caminos, porque es hablando, es diciendo. Porque tienes que saber esto: los milagros pasan por tu boca. Los milagros pasan por tu boca. Aún, mire esto, el milagro más grande de todos. ¿Usted sabe cuál es el milagro más grande de todos? Es el milagro de la salvación, es el milagro de la vida eterna. Ese es el milagro más grande de todos, porque es un milagro que trasciende este tiempo y nos da entrada a la vida venidera, a la vida eterna con Dios. Y aún ese milagro, que es el milagro más grande de todos, pasa por la boca. Romanos 10:8 dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire esto: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo ocurre el milagro de salvación? Cuando confesamos con nuestra boca, cuando la fe habla y creemos con el corazón. No solamente cuando creemos con el corazón, yo creo, yo siento, no, cuando confieso. Si confesares con tu boca. Y desde ese milagro, todos los demás siempre pasan por tu boca. Esta mujer dijo del flujo de sangre, ¿se acuerda? Si tan solo tocar el manto del Señor, seré salva. Lo dijo, lo habló. La fe habla.
Y así, como dije, cualquier tipo de milagros. Todos los milagros inician con una confesión. Recuerdo cuando hace más de 16 años comenzábamos a pastorear el Centro Cristiano Puerta Abierta. Era ese lugar de reunión que está en algunas fotos. Muchos de nuestros hermanos de aquel tiempo se acuerdan, era ese tinglado con esa pared en el medio. Recuerdo que era 1 de noviembre, comenzamos a pastorear y el 13 de noviembre, habían pasado 10 días, nos vino a 13 días, nos vino a visitar el pastor Satirio, por primera vez, ¿no? Y recuerdo esa mañana, teníamos una breve reunión a la noche, pero él llegó cerca del mediodía, fuimos al lugar. Y cuando entramos yo recuerdo, le digo, mire pastor, vamos a tirar esta pared, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. Habían pasado 13 días. Y nunca me voy a olvidar las palabras del pastor Satirio que decía, tranquilo. Yo estaba hablando que íbamos a tirar la pared, que íbamos a ampliar el templo. No había recursos económicos. No había recursos económicos para sustentar. La verdad es que estábamos recordando la historia y era como el profeta Elías llegando a esa viuda pobre. El profeta Elías en medio de la crisis y con tantas necesidades, y allí la viuda pobre viviendo toda esa realidad, y ahí Dios los une, ¿no? Y era así, ¿no? Y aquellos que caminaron con nosotros en ese tiempo sabían, y los hermanos que nos invitaron al pastorado, que eran líderes de la congregación, saben esta historia. No había. Yo decía, vamos a tirar esta pared, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. 2 años después estaba todo el proyecto terminado. Recuerdo cuando mi amado hermano Nelson, que era el administrador, fuimos a ver a la arquitecta para que nos ayude a diseñar un proyecto. Y cuando vimos esos planos y lo que iba a hacer de nuestro templo, me acuerdo que don Nelson me mira y dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Ingresaban 2.000 pesos por mes. Solamente tirar esa pared salía 8.000 pesos. Y yo recuerdo que le dije, mire Nelson, no se preocupe, vamos paso a paso, pero lo vamos a hacer, lo vamos a terminar, ¿no? La fe habla. La fe habla, la fe habla. Le cuento un testimonio fresco de estos días, en medio de toda esta cuarentena, en medio de toda esta pandemia. Cuando iniciamos el año, los hermanos de finanzas me dicen, pastor, ¿cuáles son los objetivos de este año? Y le digo, yo quiero llegar al Congreso de julio. Yo quiero llegar al Congreso de julio con el tinglado de atrás totalmente terminado, cerrado, mejorado. Porque allí en el tinglado de atrás tenemos más capacidad que en el templo. Era un imposible, humanamente era un imposible, aún era un imposible con la iglesia funcionando y con todos los proyectos misioneros y los movimientos, era un imposible. Imagínense con la iglesia parada. Pero hace 2 semanas lo imposible se volvió posible. Cuando volvamos a reunirnos usted, y espero que sea julio, fin de julio, como mucho, no sé cuándo va a ser. Pero para julio el tinglado va a estar totalmente terminado. ¿Sabe qué pasó? Una ofrenda extraordinaria de una familia querida de la iglesia, ¿no? Una ofrenda, un milagro que Dios hizo en ellos. Y dice, pastor, aquí está esto para la obra. Y lo primero que me vino a mí, tenemos que tener el tinglado terminado para julio. ¿Cuándo ocurrió eso? Ahora, hace 2 semanas atrás. Ya están los constructores trabajando en esto. Y cuando recuerdo al hermano Will, que está al frente de la administración, él me mira y dice, pastor, ¿se acuerdan lo que dijo a principio de año, allí en febrero? Teníamos que tener el tinglado listo para julio. La fe habla, mi hermano. La fe habla. El que cree, habla. Ahora mire, cómo se nos va el tiempo. Pero como dice el pastor Satirio, estoy cargado de palabra hoy. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Y allí en el versículo 6 de Hebreos 11 da otra característica, la cuarta, son 5. La cuarta característica de la fe agrada a Dios. Por eso el versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios,
viva con un espíritu diferente, viva con un espíritu de fe. Cuando usted vive con un espíritu de fe, a Dios le agrada eso. Por eso es que ocurren los milagros, porque a Dios le agrada a los hombres y las mujeres de fe. Números 14:8. Josué y Caleb sabían eso. Por eso Josué cuando habló y Caleb cuando habló dijo, si Dios se agradara de nosotros, Él nos llevará salvo esa tierra y nos la va a entregar. Acá tenemos que entender de que si Dios se agrada, vamos a avanzar. Si Dios se agrada de nosotros, vamos a conquistar. Si Dios se agrada de nosotros, vamos a avanzar aún en medio de esta realidad difícil, complicada. ¿Por qué? Porque la fe, el espíritu de fe agrada a Dios. Y termino, concluyo con el quinto punto. La fe se mueve. Allí donde está, diga conmigo, la fe se mueve. La fe no solo habla, la fe se mueve, la fe hace. La fe siempre nos va a movilizar a algo. La fe siempre nos va a mover a la acción. La fe siempre nos va a mover al servicio. La fe siempre nos va a mover a orar por alguien. La fe siempre nos va a mover al hacer. La fe no solo tiene boca para hablar, tiene pies para caminar, manos para trabajar, manos para orar, manos para alcanzar y para servir y ayudar a otros. La fe no se queda con los brazos cruzados. La fe mire esto, la fe incluso canta como Pablo y Silas allí encarcelados en Filipos, maltratados. Ellos se pusieron a cantar porque la fe habla, la fe canta, la fe hace, la fe te moviliza a hacer lo que otros de ninguna manera pueden llegar a hacer. Aleluya. El apóstol Santiago dice que la fe viva, la fe genuina siempre va acompañado de hechos, siempre va acompañado de acciones, siempre va acompañada de obras. Santiago 2:20. Mire, si tu fe no te mueve, entonces no es fe. Si tu fe no te mueve a orar, entonces no es fe. Si tu fe no te mueve a leer la palabra, entonces no es fe. Si tu fe no te mueve a cantar en tiempos adversos y alabar en tiempos adversos, entonces no es fe. Si tu fe no te mueve a ayudar y a hacer algo, entonces no es fe. La fe nos lleva a pedir perdón muchas veces. La fe nos lleva a restaurar. La fe nos lleva a sanar. La fe nos lleva a golpear la puerta que tengamos que golpear y pedir trabajo, pedir perdón o hablar lo que tengamos que hablar. La fe te mueve a hacer un buen negocio. La fe te mueve a comprar, a vender. La fe te mueve a crear o a emprender algo nuevo. La fe nos mueve. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire esa palabra, obedeció y salió. Abraham, el padre de la fe. La fe te mueve a obedecer, la fe te mueve a salir de donde estás ahora. Abraham obedeció y salió, no tenía claro ni detallado qué iba a hacer de su vida de ahora en adelante. Solo lo único que tenía Abraham, y escúchame bien esto, lo único que tenía Abraham es una palabra: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y sí tenía promesa de que Dios lo iba a bendecir, que iban a ser a través de él una nación grande, que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas a través de él. Pero lo único que él tenía era una palabra. Y esa palabra decía: salí. Salí de tu pueblo, salí de tu tierra, salí de tu aldea. No tenía todo detallado, no sabía cómo iba a ser el futuro. Pero la fe que había en él, con esa palabra se activó. Y él obedeció y salió. La fe se mueve. La fe te mueve cuando esa multitud el día de Pentecostés escuchó el mensaje de Pedro, el mensaje de salvación de Pedro. Se activó la fe en ellos por la palabra que escucharon. Y la pregunta fue: ¿qué haremos? La fe te mueve a decir: ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿No? Aquí estoy. La fe te mueve. Y Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese día esas 3.000 personas no solo oyeron,
no solo se activó la fe, sino la manera que ellos demostraron que la fe se activó fue hacer lo que Pedro les dijo que deberían hacer. Y la palabra de Dios dice: arrepiéntanse y bautícense. Y ese día más de 3.000 personas se arrepintieron y se bautizaron. La fe se mueve. Termino, ahora sí termino. Querido hermano, son días para marcar una diferencia. Son días para que por fe generemos ambientes de milagros. Son días para que por fe generemos ambientes donde Dios se pueda mover en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, en los lugares donde nos movemos, nos desempeñamos. Es tiempo para generar un ambiente de fe, para que Dios pueda hacer milagros en medio nuestro, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con la gente que Dios ponga, para que nosotros le contagiemos esa fe, la fe que Dios puso en nuestro corazón. Hermano, en medio de estos días, vivamos con un espíritu diferente, vivamos con un espíritu de fe. ¿Cómo es ese espíritu de fe? Resumiendo el mensaje de hoy, ese espíritu de fe primero es un don. En segundo lugar, se desarrolla y crece. La fe se desarrolla y crece. En tercer lugar, la fe habla. Hable fe, declare fe, confiese fe. En cuarto lugar, la fe agrada a Dios. Y en quinto lugar, la fe nos mueve. Aleluya, la fe nos va a movilizar para hablar de Cristo. La fe nos va a movilizar para contagiar, para llevar salvación, para llevar gracia, para activar milagros en medio nuestro y en nuestra ciudad como nunca antes lo hemos visto. Este es el mejor tiempo. Quiero decirte algo, es el mejor tiempo y es el mejor escenario. El que estamos viviendo hoy, sí, para que Dios obre y nosotros, vos y yo, como hijos e hijas de Dios, marquemos una diferencia. ¿Qué le parece si vamos a orar? Allí donde está, permítame orar en esta hora. Padre del cielo, bendigo en esta hora a cada persona que ha compartido conmigo esta palabra. Oro para que en esta hora tu Espíritu Santo se derrame sobre ellos. Ese espíritu de fe se levante, se despierte y en medio de este tiempo crezca, se desarrolle. Ese espíritu de fe comience a través de cada uno de ellos a hablar, a confesar, a declarar. Ese espíritu de fe haga que, Señor, ellos puedan en medio de este tiempo agradarte, y ese espíritu de fe los movilice a emprender, a crear, a no desanimarse, a estar firmes y a estar fuertes en el nombre de Jesús. Te bendigo. Oh, en esta hora declaro milagros, declaro bendición, declaro salvación, declaro gracia de Dios y favor de Dios y protección de Dios sobre tu vida. Declaro que te va a ir bien, al justo le irá bien. Declaro que serás prosperado. Declaro que puertas serán abiertas para ti en medio de estos días. Declaro que no te vas a caer. Declaro que no te vas a enfermar. Y si hay alguien que está aquí que está enfermo, declaro en el nombre de Jesús que el poder sanador de Cristo ahora en este momento está obrando y está actuando sobre ti. Allí donde estás, declara: soy sano en el nombre de Jesús. Soy sana en el nombre de Jesús. Habla, declara la fe, confiesa la fe, recibe milagros, recibe sanidad. Hay milagros de multiplicación, hay milagros de bendición, hay milagros de fortaleza. La opresión se quiebra, la opresión se va de ti. Tus ojos se abren para ver más allá de lo que estás mirando hasta ahora, para creer más allá de lo que has creído hasta el día de hoy, porque el Espíritu Santo con su unción viene sobre ti y te cubre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero esta noche. Vamos a escuchar esta canción. Esta noche en el vivo quiero que te conectes, porque vamos a ministrar y orar por milagros a partir de las 20 y 30 horas. Y ahora cerremos este momento dejando que esta canción ministre a lo profundo de nuestro corazón. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe,
el motor que impulsa tus venas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte el que espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra miedo. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Es pues la fe, lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra miedo. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Decláralo en este día con tus manos levantadas. La fe mueve montañas sobre tu casa, tu familia, y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Con todo tu corazón decláralo. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Esta canción que acabamos de escuchar es un poema. Si usted tiene la oportunidad de imprimirla, de bajarla, de copiarla, léala y vívala. Es preciosa. Yo cada tanto vuelvo otra vez a ella y me apasiona no solo escucharla, sino leerla. Es un poema. Bueno, estamos terminando y cerrando nuestra reunión.
tenemos nuestro espacio para ofrendar a Dios. Gracias a todos los que de una u otra manera acercan sus ofrendas, sus diezmos, primeramente en obediencia y en gratitud al Señor, porque Él es nuestra fuente. Pero también toda la iglesia se ha sostenido en este tiempo a través de su contribución, de su ofrenda, de su ayuda allí. Le bendecimos. Aquí están las vías por las cuales lo podemos seguir haciendo. En cada reunión generamos este espacio a través de la transferencia, a través de Posne, y también todas las mañanas de lunes a viernes está nuestro templo abierto para dejarlo allí si usted le quiere. El Señor le bendiga, le prospere y nada le falte, como lo declaramos cada día. Dios es fiel, bueno y nuestro gran proveedor. Bueno, terminamos nuestra reunión. 2 cositas como para resaltar. Recuerden lo que estuvimos diciendo, que toda esta semana ya estamos empezando a partir de hoy con los 40 días. Usted va a tener los devocionales subidos en la página del Facebook. Por otra cuestión más, el recordarle que esta noche tenemos nuestro vivo a las 20:30, hacemos el altar virtual, cerramos este tiempo de palabra que hemos tenido de manera interactuando a través de las redes, así que le esperamos y que tenga una semana muy bendecida, muy próspera, que siga disfrutando este día. Sobre todo cada papá, y podamos mimarles, podamos abrazarles. A todos aquellos que lo tienen, disfrútenlo, es una bendición. Y aquellos que no, un beso al cielo para los que no tenemos en este momento la bendición de tenerlos con nosotros. Gracias, buena semana.